en aquel tiempo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento nos presentamos delante de ti dándote las gracias por el privilegio que nos concedes de acercarnos a tu palabra. Queremos ser edificados con ella, queremos ser preparados, capacitados para lo que viene, para los momentos que se aproximan, que sabemos son los últimos. Este es el tiempo del retorno de nuestro Mesías, Jesucristo, a quien amamos y a quien servimos. Así que pedimos al Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que interprete todo lo que nosotros no podamos interpretar en en este estudio, en esta palabra que vamos a compartir esta noche. Te pido esto encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a solicitar a los hermanos que tienen su micrófono abierto. Bueno, creo que todos lo tienen cerrado ya, pero te lo mantienes cerradito ahí hasta que tengamos la oportunidad de participar unos con otros. Bien, voy a invitarles a los que tienen sus Biblias ahí. Yo tengo mis Biblias acá, tengo una Biblia electrónica por aquí, tengo también mi Biblia en libro, ¿no? Acá. Y vamos a estudiar la palabra. Hoy vamos a continuar con la parábola del sembrador, pero yo quiero que hagamos un breve análisis para la manera de introducción en el libro de Daniel, el capítulo 12. Los que tienen su Biblia, por favor, buscan Daniel, capítulo 12. Como ustedes saben, no es podríamos decir, no es nada oculto lo que está sucediendo. También podríamos decir que es manifiesto todo lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la palabra profética de estos tiempos. Hay muchas cosas que se van a dar. Ustedes recuerdan que en Apocalipsis el capítulo, no lo busquen, pero yo se lo voy a leer. En el capítulo 1 de Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Cuando dice las cosas que deben suceder pronto, esa palabra pronto allí no quiere decir cercano al momento en el que se está pronunciando. Oigan, preste atención. Si yo digo, por ejemplo, nos vamos a reunir pronto, todos para tener un culto, por ejemplo, un ejemplo estoy poniendo. Ese pronto usted lo puede entender con que puede ser la semana que viene, o puede ser dentro de un mes, o puede ser dentro de, un par de días. Usted lo puede tomar así, pero esta palabra aquí, pronto, lo que no significa eso, porque ciertamente las cosas que deben suceder pronto se han tardado para Juan, para el que escribió, se han tardado miles de años. Entonces no es tan pronto, ¿verdad? El término pronto allí quiere decir en un orden sucesivo o rápidamente. Eso es lo que significa. De hecho, todo lo que estamos viendo ahora está sucediendo rápidamente, una cosa tras de otra. No acabamos de salir de una situación cuando ya estamos entrando en otra. No estamos entrando en otra cuando ya está viniendo otra. Y en fin,
Eso es lo que significa pronto en Apocalipsis, el capítulo 1. Entonces, sabemos que hay una prontitud en ese sentido, en este tiempo, que se están desarrollando cosas que se están dando como muy rápidas. Por ejemplo, ahora mismo lo que está sobre el tapete es el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí. Ustedes saben que Israel está siendo bombardeado. Eso, ustedes pueden ver los videos en YouTube y eso da pena. Eso parece, hermano, eso parece como si tuvieran, cuando se están celebrando el fin de año, que ustedes ven las luces, ¿verdad? Las luces que disparan la gente, ¿verdad? Los cohetes, las cosas. Bueno, pues estos son cohetes, estos no son luces, ni son fuegos artificiales. Estamos hablando de cohetes que están cayendo aún en la misma Jerusalén, en otros lugares próximos. Entonces, eso indica que la situación se va a tornar más difícil, pero es algo que lo estamos viendo ahora entrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué ustedes creen que pueda suceder? Lo próximo que pueda suceder. Bueno, las Naciones Unidas se están pronunciando. Es posible entonces que más adelante aparezca el personaje que le ponga la solución a este conflicto. Y ya todos sabemos, por ahí. O sea, estamos viendo desarrollarse la palabra profética una tras otra de una manera vertiginosa y rápida. Entonces, ¿cuál es nuestra postura o cuál debe ser nuestra posición? Nuestra posición ahora mismo como hijos de Dios es mantenernos firmes. Voy a decir esto. Nunca había visto en mi vida, nunca, y tengo, bueno, estoy en el Evangelio desde los 12 años, estoy desde pequeño, pero que hice mi conversión a los 12 años. Estoy sirviendo al Señor, tengo 62, eso quiere decir que ya van más de, en el Evangelio son más de 50 años, ¿verdad? Que tengo sirviendo al Señor. Y en todo el tiempo que tengo sirviendo al Señor, nunca había visto un adormecimiento tal en el pueblo de Dios. Nunca lo había visto. Y esto me hace pensar en las vírgenes, ¿verdad? Y me hace pensar también en la condición de los discípulos cuando estaban en la barca con el Señor. La situación estaba bien fuerte. ¿Y qué pasaba con el Señor? Él dormía. La situación estaba adversa y él dormía. Entonces, en este tiempo, la situación está bien difícil y la palabra lo que nos manda a nosotros es a velar, no a dormir. Por lo tanto, este no es tiempo de dormir, pero hay mucha gente durmiendo, mucho pueblo de Dios adormecido, pero ya ustedes saben, roncando espiritualmente. Roncando espiritualmente. Pero debemos seguir los consejos de nuestro Señor que nos dice, velad, velad, estén atentos, estén despiertos, estén velando, porque ustedes tienen que saber que en cualquier momento aparecerá, ¿verdad? Pero dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ese adormecimiento que hay ahora mismo está acompañado de apostasía, es decir, mucha gente no solamente están durmiendo, sino que otros se están yendo, se están yendo. O sea, en otras palabras, yo no sé, pero en estos días hablando con un pastor amigo, me decía, ven acá, pero la situación en el pueblo de Dios es como si mucha gente hubiera estado esperando una situación como esta para levantar el vuelo de la iglesia, para irse. Sí, es verdad. Eso lo hemos estado comentando algunos pastores, porque yo no había visto un éxodo tan grande de hijos de Dios yéndose al mundo.
en un momento tan fuerte y tan difícil como este. Pero bien, los que están es nuestro llamado a mantenerse y perseverar firme en la palabra, ¿verdad? Amén. Amén. Aquí veo que hay unos 24 participantes donde deberían haber por lo menos 70. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor siempre trabaja con remanente. Así que yo lo siento por los demás que no pudieron conectar. Nosotros, como nuestro Dios es misericordioso y Él siempre da oportunidades, ¿verdad? Lo que hacemos en este caso es grabar, estamos grabando el estudio, y los que después quieran adquirirlo, lo adquieren. Pero ustedes no necesitan adquirirlo. Y si lo quieren adquirir, amén. Pero ustedes están participando de ello, que es lo más importante. Vamos directamente entonces, eso fue una introducción ahí, medio larguita. Vamos directamente al libro de Daniel, capítulo 12. Y quiero que leamos, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Observen que aquí Daniel está recibiendo una información directa a través de un ángel. Y es una información sumamente interesante y que nos atañe a todos nosotros los que estamos viviendo el tiempo del fin, porque dice en aquel tiempo, y se está refiriendo precisamente a este tiempo. Dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora bien, dice, pero en aquel tiempo, en ese mismo tiempo, será libertado tu pueblo, y especifica todos los que se hallen escritos en el libro. Quiero, por favor, que ustedes presten atención a esto, porque ciertamente que la nación de Israel es un pueblo que Dios le ha dado muchísimas oportunidades. Y ustedes saben que el Señor Jesucristo dice, a lo suyo vino, y los suyos, es decir, los judíos, no le recibieron. Entonces el Señor dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, derecho, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, entonces, en el mismo libro, en la misma carta de los Romanos, vemos al Señor añadiendo a esa higuera, añadiendo a ese árbol, añadiendo a todos aquellos hijos de Dios que pasan a ser hijos de Dios por medio de Cristo, añadiéndolo a un único pueblo que Él tiene. Se ha estado diciendo muchas veces que Dios tiene dos pueblos, un pueblo terrenal y un pueblo celestial. Y eso es falso de toda falsedad. Presten atención. Eso es falso de toda falsedad. Dios solo tiene un pueblo y no es el pueblo terrenal. Dios lo que ha hecho es que ha dado la oportunidad, porque Israel endureció su corazón, a todo el que quiera participar de esa gracia que Él derramó a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa ahora con nosotros? Que ahora nosotros pasamos a ser, por medio de Cristo, israelitas. Nosotros somos israelitas. Una cosa es ser israelita y otra cosa es ser judío. Nosotros no somos judíos, somos israelitas porque pertenecemos al Israel de Dios. Y el Israel de Dios está conformado por
todas, por hijos de Dios, la palabra creyente no aquí, por hijos de Dios en todo el globo, de todas las naciones, de todas las naciones, conformamos parte de ese pueblo que es el Israel de Dios y que nosotros lo conocemos como iglesia por el término eclesía, que significa gente llamado aparte, pueblo llamado aparte. Entonces, nosotros entendemos que lo que está pasando ahora mismo en Israel, la nación de Israel, es algo que tiene que ver con el cumplimiento de la profecía, pero también es algo que tiene que ver con el resultado del pecado en aquella nación. No vayamos nosotros a creer que la nación de Israel, actualmente hablando, es paja de coco en cuanto a pecado se refiere. Miren, en Israel se practica mucho la homosexualidad. En Israel se practica la brujería de alta jerarquía. También, solo que está camuflajeada con religión, pero es brujería. En Israel, Israel es una de las naciones que le ha dado apertura al aborto en el mundo. O sea, es una de las naciones donde más homosexuales hay. Oigan, preste atención a lo que estoy diciendo. Entonces, ¿creen ustedes que ese pueblo está cosechando de lo que ha sembrado? Claro que sí. Ahora sabemos bien que Dios ama a esa nación como todas las naciones. Y hay un levantamiento contra esa nación y hay una expresión de guerra. De hecho, estaba viendo un escrito del primer ministro Netanyahu hablando abiertamente de ya como quien dice, nos cuquearon, nos sacaron de quicio y esperen lo que viene. Eso, yo estaba leyendo eso y él dijo, agradezco a Hamas, que así se llama, el círculo islámico este, que es que se ha levantado contra Israel. Agradezco a Hamas, dice, que nos ha unido a nosotros como pueblo. Oigan bien. Así que prepárense, que lo que va es fuerte. Estamos hablando de lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Entonces, este es un tiempo, amados, donde todo esto que estamos viendo suceder es indicio de el retorno, el regreso a la tierra visiblemente de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Yahshua, a quien amamos con todo el corazón. Todo el que está aquí que ama a ese Yahshua, ¿eh? Y eso es un amor maravilloso, porque es un amor que Él ha puesto en nosotros, ¿verdad? Y le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Entonces, oigan bien, dice acá que en este tiempo sería libertado el pueblo. Eso quiere decir que, y dice todos los que se hallen escritos en el libro. O sea que no está hablando de una nación específica, sino que está hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está entrando en un tiempo de liberación y de sanidad. Oigan bien, preste atención a esto que estoy diciendo. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está limpiando su casa. Dios está preparando su habitación. Dios está preparando su familia. Y hay mucha contaminación en la familia de Dios, en el pueblo de Dios. Hay mucha contaminación.
Por eso el Señor Jesucristo hace uso de dos parábolas, la parábola del sembrador, y las dos las interpreta, y la parábola de la cizaña, porque una está dentro de la otra. La parábola del sembrador es la parte más profunda de la parábola de la cizaña. ¿Por qué? Porque en el campo, en la parábola de la cizaña, es el mundo, pero en la parábola del sembrador, el campo es el corazón de la persona que recibe la simiente de la palabra. Amén. Entonces, no solamente eso, sino que también el que recibe la simiente se convierte en simiente. Por eso, en la parábola de la cizaña, dice el Señor Jesucristo, interpretándola, que la simiente son ¿quiénes? Los hijos del reino. La simiente son los hijos del reino. Entonces, seguimos leyendo Daniel. Esta vez el verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es bueno que entendamos que estas cosas que está diciendo el ángel a Daniel no son cosas que se van a dar en un solo momento. Por eso, en el libro de Apocalipsis, que es el libro sellado de Daniel, es el libro de Apocalipsis. Porque a Daniel, Dios le dijo: sella el libro, ciérralo, séllalo, porque esto es para el tiempo del fin. Sin embargo, a Juan, él le dice que abra, ¿verdad? Que no guarde estas palabras, porque son precisamente para este tiempo. De manera que Apocalipsis no es otra cosa que la revelación de Jesucristo, que es lo mismo, porque ustedes saben que Cristo es el centro de la palabra, ¿verdad? Por lo tanto, el libro de Daniel también trata sobre Cristo. Amén. Todas las escrituras se perfilan hacia Cristo. Cristo es el cumplimiento de la palabra. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, esos acontecimientos que vemos aquí en Daniel no es que se van a dar en un momento determinado, sino que eso es algo que va a ir una cosa tras otra. Por eso dice, o sea, entre el versículo 1 y el versículo 2 de Daniel puede que pasen unos cuantos años. Amén. ¿Me da a entender? Entonces, aquí dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, el verso que quiero usar para entrar entonces a las parábolas nuevamente es el verso 3. En los próximos estudios que tengamos, vamos a seguir analizando algunas de las parábolas, porque las parábolas, la mayoría de ellas, tienen alusión al reino, tanto al reino establecido, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan que Cristo dijo: el reino ya está entre ustedes, como al reino escatológico. O sea, por eso vamos a estudiar algunas cuantas parábolas más en este tiempo, y ojalá el Señor venga y todavía estemos estudiando esas parábolas, ¿verdad? Lo importante es que ahora tenemos que aprovechar el tiempo en dos cosas. Preste atención, dos cosas en las que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Número uno, en la palabra, y número dos, en la oración. Tenemos que aprovechar el tiempo escudriñando la palabra y en una actitud de oración constante con el Padre, porque la oración es un medio que el Señor nos ha dejado para nosotros comunicarnos con Él,
Pero recuerden que la oración no es hablar, 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 hablar. La oración es hablar y escuchar, hablar y escuchar, hablar. Es una comunicación, y toda comunicación tiene que ser un proceso de doble vía. Yo te hablo, tú me escuchas, ¿eh? Tú me hablas, yo te escucho. Entonces, así tiene que ser con el Padre. De manera que en este tiempo, estas dos cosas tienen que estar muy practicadas por nosotros, que es la oración, pero sobre todo la palabra. Por la palabra, el Padre nos habla directamente y nosotros podemos absorber lo que Él quiere decirnos. Por la oración, nosotros hablamos con Él y recibimos directrices de Él también en cuanto a lo que vamos a hacer. Entonces, para entrar a las parábolas y seguir escarbando un poquito más allí, quiero que leamos los versos 3 y 10 de Daniel capítulo 12. Ok, muchos van de los que duermen van a despertar, ¿verdad? Todos de los que duermen en el polvo de la tierra. Está hablando de resurrección de muertos, porque ahí tierra es Adamá. Y está hablando de personas que están muertas, que están en el polvo de la tierra. Entonces, dice el versículo 3, los entendidos, y aquí yo quiero que por favor usted abra su oído espiritual. Ábralo bien. Los entendidos, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos. Y yo no sé si usted se estará preguntando, ¿y quiénes son esa gente? Es un grupo específico. Es un grupo privilegiado. Es un grupo fuera de serie. Los entendidos son aquellos que siguen o van o llevan el proceso de la parábola del sembrador. De la parábola del sembrador. Esos son los entendidos. Y lo voy a explicar ahorita más adelante. Pero ¿qué dice? Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces en el versículo 10, en el versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? ¿Alguno de ustedes podría decirme y puede abrir su micrófono? ¿Alguno me puede responder? ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? ¿Alguna idea? Con la venida del Señor, ¿Perdón? con la venida del Señor. ¿Cómo así? Cuando Él vino aquí a la tierra o cuando Él... Perfecto, perfecto. Gracias, hasta tú. Exactamente. El tiempo del fin vino con la aparición del Mesías, pero como Isaías lo presentó, viniendo de una virgen y todo esto. Allí comienza el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que nosotros estamos viviendo la culminación del tiempo del fin. Amén. Estamos viviendo la culminación del tiempo del fin. Entonces, dice aquí, tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y habrá un aumento de la ciencia. Y ya les he dicho que cuando aquí habla del aumento de la ciencia, no está hablando de la tecnología, no está hablando de aumento tecnológico, no está hablando de eso. Cuando dice habrá un aumento y la ciencia aumentará, está hablando del conocimiento de la Torá, de la palabra, la profundización de la palabra. Ahora mismo hay un profundizar en la palabra y Dios está llevando a su pueblo precisamente a eso, a la profundización de la palabra. Por eso es que este es un tiempo donde Dios está haciendo uso de esta pandemia y de todo eso para tirar por el suelo el activismo en las iglesias, el sensacionalismo y
y la idea de que la gente tiene que estar en algo, ¿te entiendes? Dios está descartando eso. Ningún activismo ni nada de esto va a llevar a la iglesia a la condición a la que Dios la quiere llevar para manifestar a Jesucristo. Lo que va a traer la manifestación de Jesucristo es el entendimiento por la palabra. Los entendidos van a resplandecer como la luz del firmamento. Entonces, este es un tiempo donde Dios está trabajando eso. ¿Y de qué manera? El versículo 10 dice, estoy en Daniel, estoy en Daniel. Y todo esto es parte de la introducción, mis amados. Miren, no perdamos tiempo. Si tengo que pasarme la noche nada más con la introducción, nos vemos dentro de 15 días otra vez. O quizás, quién sabe. Pero aquí dice en el versículo 10, en el versículo 9, el ángel le respondió. No, perdón, voy a leer el 8, 9 y 10. Dice, y yo oí, mas no entendí. Dice Daniel, yo oí, mas no entendí. Es decir, su entendimiento se quedó nulo. Por eso, Daniel en ese momento no podía ser parte de los entendidos, porque él no entendió, él no estaba entendiendo. Aleluya, qué bendición que nosotros hoy tenemos el privilegio mayor que el de Daniel. Por eso hay mucha gente que todavía están con que quieren ser como Daniel. Yo quiero ser como David. Yo quiero ser como fulano. Yo quiero ser como Perencejo. Grandes hombres de la Biblia. No, espérate. Nosotros tenemos un privilegio, aleluya, que no lo tuvieron ellos. Nosotros tenemos el privilegio de que con nosotros está el Espíritu, el Ruá, el Espíritu Santo, quien nos ilumina, nos enseña, nos capacita, nos indica, nos adiestra y nos revela todo lo que tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos dice. Nos revela a Cristo, porque Cristo es la palabra viviente. Entonces, dice el versículo 8 que él no entendió y dijo, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, óigame cómo le responde el ángel. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y dice el verso 10, y aquí yo quiero que por favor preste atención. Dice, muchos serán limpios. En estos días tuvimos una palabra bien fuerte que Dios nos dio a través del Aine, ¿verdad? El Aine Jerusa, que era sobre las vestiduras. Aquí dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Ahora, ¿qué pasará con los impíos? Dice, los impíos procederán impíamente. Oigan bien, yo estaba en estos días que estaba caminando con mi esposa y hablábamos de algo así, de la palabra. Y me llegó algo así como para decirle a mi esposa, mira, la gente estamos muy equivocados con el término impío. Muchas veces pensamos que un impío es una gente que se porta mal. Hay impíos que se portan mejor que muchos hijos de Dios. Impíos. Porque el término impío es todo lo contrario de aquel que practica la piedad. Pablo decía a Timoteo, ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Y los hijos de Dios hemos sido llamados a vivir una vida piadosa o manifestar la piedad. Ese es nuestro estilo de vida, debe ser. Entonces, una persona que no se ejercita en la piedad y que no le interesa moverse en los asuntos que tienen que ver con la piedad, ¿qué es? Un impío. Entonces, un impío, los impíos, dice aquí, procederán impíamente. ¿Cuáles son las características de los impíos en este tiempo? Están muy absorbidos por el sistema, todo lo de ellos es lo terrenal, tenemos que prepararnos, que hay que, ya tú sabes, que uno no sabe cómo viene la cosa
y que la economía está cayendo y todo lo analizan en base a lo terrenal, pero no se dan cuenta que hay asuntos más profundos todavía que tienen que ver con lo que es el destino del ser humano en la tierra, con lo que es el destino del ser humano, para qué Dios lo creó, para qué Dios lo colocó en la tierra, cuál es la finalidad y por qué estamos aquí. Entonces, su mentalidad es una mentalidad totalmente terrenal aquí en la tierra. Por eso nosotros tenemos que diferenciarnos de los impíos en ese sentido. El impío solamente está atraído por lo de aquí de la tierra. En cambio, dice aquí que los impíos procederán impíamente. En otras palabras, todo lo que van a hacer es analizar las cosas desde el punto de vista terrenal. Todo lo que están viendo, todo lo que estamos viendo ahora mismo, hermano. Una pandemia una supuesta pandemia, porque eso es supuesto, pero que hay mucha gente que está muriendo y mucha gente está muriendo a causa del miedo, porque el miedo daña o tumba las defensas del cuerpo y como primero se nos ministró miedo y terror, por eso hay mucha gente que está muriendo. Porque, por ejemplo, a mí me dio el COVID, yo no morí. Y gracias al Señor fui atendido porque era un problema más pulmonar que otra cosa, ¿verdad? De oxígeno, de la oxigenación y todo eso. Pero hay mucha gente que está muriendo de otra cosa y se lo están achacando a eso, porque hay un miedo, hay un terror. Entonces, ¿cómo la gente está tomando eso? La gente lo está tomando, el impío, desde el punto de vista terrenal, desde el punto de vista humano. Y nosotros, los hijos de Dios, ¿cómo estamos tomando esto? ¿Cómo lo estamos viendo esto? Es ahí donde yo quiero hacerle entender a los hijos de Dios que escuchan esta palabra a través de mis labios, que dice que los impíos van a proceder impíamente. Y oigan lo que dice, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aleluya. Los entendidos comprenderán. ¿Y quiénes son los entendidos? Vamos a Mateo, capítulo 13, de nuevo. La parábola del sembrador la podemos ver yo les dije a ustedes que la podemos ver en los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Tengo entendido que no aparece la parábola del sembrador en el evangelio o en los escritos del evangelista Juan. Juan no habla ni la menciona, porque Juan centra y enfoca más su atención, porque ustedes no saben cómo le dicen a Juan, al evangelista Juan, el teólogo. ¿Por qué? Porque él centra y enfoca su atención en Cristo. Los otros enfocan la atención en los mensajes de Cristo y los milagros y las señales y todo eso. Pero Juan se enfoca en Cristo mismo, en la persona. Por eso, él presenta a Cristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Entonces, Mateo, en su capítulo 13, leemos en el versículo 18, que fue lo que estuvimos oyendo ahorita en el corto, ¿verdad? De la dramatización, la película, o el pequeño corto. Dice, oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Y antes de eso, el Señor le dice a ellos, en el versículo 11, le dice, porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Y entonces dice el versículo 13, por esto
por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces, en el versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Me llama mucho la atención esto. El entendimiento está relacionado con el corazón. Oiga, preste atención, lo que estoy diciendo es sumamente importante. El entendimiento está intrínsecamente relacionado con el corazón. Entonces dice, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Y cuando con el corazón tú entiendas, te vas a convertir y vas a recibir sanidad. Eso es lo que está diciendo. Por eso él está presentando, bueno, acabo de recibir una noticia ahora mismo de que están invadiendo la franja de Gaza, el pueblo de Israel. Bueno, tengo noticiarios aquí, estoy bien artillado. Entonces, entiendan con el corazón para que haya conversión y sanidad. Entonces, miren, una característica que se da constantemente o algo, no, característica no es la palabra, podríamos decir algo que se da constantemente en los entendidos, eso que van a resplandecer, eso que están resplandeciendo. Y de ahí viene precisamente el resplandor. Es que por entender la palabra, sus corazones son compungidos, llegan a un reconocimiento de su condición, se arrepienten, piden perdón, y entonces al pedir perdón al Señor, reciben sanidad. ¿Entienden? Esos son los pasos que se dan en los entendidos. El entendido, por oír la palabra, la entiende. ¿Qué pasa? La entiende y ¿cómo la entiende? Es con el corazón. No la entiende con la mente, es con el corazón. Recibe esa impresión en el espíritu, en su espíritu. Se convierte porque entiende que necesita cambiar de estilo de vida y recibe sanidad. Eso tiene que verse constantemente en los entendidos. Si tú eres entendido o te consideras entendido y no se dan estos pasos en ti, revisa tu vida. Revísala. Tiene que revisarla. Tienen que darse estos pasos. Si entiendes con el corazón es porque eres entendido. Entonces, ese entendimiento tiene que llevarte a convicción de lo que tú has hecho que no es correcto, arrepentimiento, conversión, y entonces eso va a traer como resultado sanidad. Amén. ¿Todos han entendido lo que estoy diciendo? ¿Lo han entendido aquí? ¿Lo han entendido aquí? Bueno, yo espero que lo entiendan acá también, porque es hacer más que oír. Entonces, en el versículo 18 dice, oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, preste atención. Es bueno que entendamos nosotros acá con la mente y también con el corazón, claro, pero es bueno que entendamos, que asimilemos que estos 4 terrenos que aparecen aquí en la parábola del sembrador habla de 4 personas y las 4 tienen en común que oyen. Oyen. Las 4 oyen. Observen. ¿Qué dice el versículo 19? Cuando alguno oye la palabra del reino, entonces dice más adelante, este es el que fue sembrado junto al camino. Verso 20.
el que es sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Ven, verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Ven? Y el verso 23 dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, pero entiende. Oye, pero entiende la palabra. Yo estaba buscando y yo tengo acá mi Biblia. Tengo mi Biblia. Y resulta que esa palabra, bueno, esa palabra, la palabra entender, es la palabra suniemi. Y esa palabra significa actuar, dice, comprender. Pero el significado directo de la palabra es poner junto. Y usted dirá, pero ¿qué es eso de poner junto? Poner junto, eso quiere decir que tú tienes que unir la acción con la palabra que tú escuchas. Si la palabra te dice, un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si la palabra te dice, no salgas. Un ejemplo, que la palabra, eso es un ejemplo que estoy viendo, no es que está diciendo eso. Para que tengan la idea. Si la palabra te dice, no salgas esta noche. Ok, tú la entiendes. Pero ¿qué pasa? Que tú la oíste, pero al no prestarle atención, cuando tú vienes a darte cuenta, ya tú estás fuera. Y después que tú estás fuera, dices, ven acá, pero, ay, ¿qué pasó? Si la palabra me dijo a mí que no saliera. Yo dije que estoy poniendo un ejemplo, no es que la palabra dice eso. Es un ejemplo que estoy poniendo. Que no saliera de la casa, un ejemplo. De tu casa. Y cuando tú te ves afuera, que cruzaste la puerta, ¿qué tú hiciste? Tú echaste a un lado la palabra que recibiste. Entonces, la palabra suniemi, esa palabra significa poner al lado. Es decir, que lo que tú oyes, lo entiendes cuando tú lo pones al lado de lo que oyes. Si lo que tú oíste fue, no salgas, y te siembras y dices, de aquí no me muevo esta noche. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que no saliera. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás poniendo tu entendimiento a la par con lo que tú has escuchado. Por eso que dice dice el verso el 23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Dice, oye y entiende la palabra. Entonces, ese oír y entender la palabra trae como resultado ¿qué? Fruto. Voy a volver otra vez a usar el ejemplo. Dios te dijo a ti, no salgas de tu casa esta noche. Tú oíste eso. Y dice, déjame cerrar la puerta, no sea que me dé el deseo de salir a comprar algo al colmado, pero Dios me dijo que no salga. Es un ejemplo. Y tú te siembras, cierra la puerta, te siembras ahí. Y resulta que de un momento a otro se arma una balacera por ahí y frente a tu casa o cerca de tu casa matan a uno. Un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué hubo allí como resultado de eso que pasó contigo? Salvación. Porque es posible que esa bala se te iba a pegar a ti. Pero tú dijiste, bueno, Dios me dijo que no salga de la casa. Porque Él conoce nuestra vida. Él no conoce nuestro estilo, no, Él conoce nuestro futuro, conoce todo. Él conoce todo.
Entonces, Él más que nadie sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Por eso es que el oír la palabra de Dios y entenderla tiene un nombre. Tiene un nombre y es hacer la voluntad perfecta de Dios. Hacer la voluntad perfecta de Dios. Dios me dijo que de aquí no me mueva, de aquí no me muevo. Amados, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces queremos echar a un lado las cosas que Dios dice y buscamos razonamiento humano porque las vemos como un poquito como tan difícil y hasta comenzamos a pensar nosotros mismos, cuidado si soy yo que estoy pensando eso. Cuidado si soy yo. Cuidado si es una imaginación mía. O cuidado si es una corazonada. Tú tienes que estar convencido por la palabra de que es Dios que te está hablando. Y hay muchas cosas muy interesantes que van a darte a entender a ti que tú estás siguiendo lo que Dios te está diciendo. Tú estás moviéndote en base a lo que Él te dice que hagas o no hagas. El hecho de tú sentir paz. Si tú sientes paz, quietud, en una decisión a tomar, que tú sabes que es una decisión que es un poquito o puede ser un poquito embarazosa. Hay una decisión que tomar, pero yo me siento tranquilo y oro. Y cuando hablo con el Padre, siento paz y siento quietud. Entonces, tú siempre debes buscar confirmación de parte de Dios respecto a eso. Porque puede ser que no sea paz y quietud lo que tú sientes. Puede ser que tu alma esté apegada a eso y tú quieras irte en pos de eso porque tu alma está apegada a eso. Entonces, como tu alma está apegada a eso, en tu alma tú dices, yo siento paz. ¿Ustedes me entienden lo que le estoy diciendo? Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Por eso, el discernimiento está muy ligado a la palabra. Cuando la palabra nos dice una cosa, debemos estar claros. Yo voy a poner un ejemplo. Una pareja de novios que por una XR circunstancia no se han podido casar o no se pueden casar. Yo estoy estudiando en la universidad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que para evitar la tentación, quieren ligarse. Mira, una de dos cosas. O te casas o esperas. Si te ligas, está fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios. Porque no hay otra cosa que no sea el matrimonio. No existe otra unión que no sea el matrimonio. Estoy hablando en cuanto a una relación. A una relación. No existe otra. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Que nosotros, como hijos de Dios, debemos saber que no es la voluntad de Dios todo aquello que atente contra la palabra. No es la voluntad de Dios. Oye, podrá ser bueno, podrá ser bonito, podrá ser sustancioso, podrá ser beneficioso, podrá ser agradable en todo el sentido, lo que tú creas, todo el sentido de la palabra. Pero si choca con la palabra, no es la voluntad de Dios. Porque Dios no puede negarse a él mismo. Dios no puede negarse a él mismo. Entonces, otra cosa, nosotros tenemos que ser bien
claro y específico cuando vamos a hablar con nuestro Dios y vamos a hacer su perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque necesitamos oír atentamente su voz. Amén. ¿Cuántos están acá? Necesitamos oír atentamente su voz porque es de la única manera que nosotros podemos entender, oír, entender y producir fruto cual a 100, a 60 y a 30 por uno. Y aquí yo quiero terminar con esta parte para dar paso a cualquier intervención o pregunta o lo que sea. Aquí dice que el que es sembrado en buena tierra, oye, entiende la palabra y da fruto. Oye, entiende y da fruto. Nosotros solamente oyen. No hay entendimiento y por no haber entendimiento se tienen que enfrentar con una serie de adversidades. Y eso es lo que yo decía el jueves pasado cuando Joel dio su intervención, intervino. Lo que él dijo, claro, tiene cierto peso, pero como la parábola de la cizaña se circunscribe al mundo como el campo, ¿te entiendes? No podemos agarrar una parábola que ya el Señor la interpretó y conectarla en ese sentido. Pero lo que yo decía es que las otras simientes, el que cayó junto al camino, en pedregales y entre espinos, viene al caer allí, podríamos decir, aquello que lo contrapone, tiene su contraposición. Me explico. Por ejemplo, la que cae junto al camino tiene como contraposición o como dificultad el hecho de que el camino es duro y la simiente no puede crecer ni puede darse. ¿Por qué? Porque necesita profundidad de tierra y al quedar arriba, otro problema es que las aves vienen y se la llevan, se la comen. Eso está haciendo alusión a lo que el diablo hace con nosotros cuando la palabra es sembrada. Preste atención. Miren, hay algo que yo quiero decirle a ustedes. El diablo, y ahí por eso es que Joel, por eso es que no fui del todo de acuerdo con lo que dijo Joel la semana pasada. El diablo no puede entrar a nuestra mente ni a nuestra vida. No puede. No puede. Óigame, no puede. Porque él no tiene esa capacidad. Usted me dirá, pastor, ¿y por qué el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? El Señor no le estaba hablando directamente a Pedro, sino le estaba hablando a Satanás. ¿Dónde estaba Satanás? ¿Dentro de Pedro? No. Satanás estaba susurrándole al oído a Pedro. En la única persona que se dice de los discípulos que Satanás entró en él es en el caso de Judas. ¿Pero por qué? Porque Judas era del maligno y estaba entre los 12. Estaba entre los 12. Pero dice la palabra que era del maligno. Hello. Y como era del maligno, Satanás tenía autoridad de entrar en él. Y llegó el momento cuando Satanás entró en él e hizo lo que iba a hacer. Pero en el caso de Pedro, no. En el caso de Pedro, lo que hubo fue un susurro. No, hombre, no, que eso no te pase, que eso no te acontezca. ¿Cómo va a ser que tú vas a morir? ¿Cómo va a ser? Eso no puede ser. No permita tal cosa. Apártate de mí, Satanás. Mira ese estorbo. Los labios eran de Pedro. Las palabras, la articulación, las palabras articuladas eran de Pedro. Pero la impresión era del diablo. Entonces, el diablo absorbe y quita la palabra
Es así lo que hace. Observen cómo dice el verso. Presta atención. Dice, verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, al no entenderla, ¿qué fue? No la puso al lado del oír, no la ejecutó. ¿Qué pasa? Viene el malo y arrebata. Esa palabra, arrebata, es la misma palabra que aparece en Tesalonicenses, donde dice, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados. La palabra es como se apropia, es lo que quiere, es lo que significa eso. Cuando el Señor Jesucristo venga, aquellos que están ligados a Él, el Señor se va a apropiar de ellos y los va a levantar, porque los va a arrebatar. Arrebatar significa se va a apropiar de ellos. No es la idea de que viene y nos va a sacar, no. Dice que se va a unir a ellos. Me voy a unir. Vengo a unirme con mi casa, con mis hijos. ¿Amén? ¿Cuántos están acá? Nada más tienen que seguir la parábola de las 10 vírgenes. Hello. ¿Qué vino el esposo a hacer? A casarse. ¿No es así? Hello. Pero ustedes han visto la parábola que dice que el esposo vino y cogió a la novia y se la llevó. ¿Verdad que no? Él vino a qué? A casarse y a celebrar con ella aquí. No se la llevó. Entonces, es bueno que entendamos eso. De manera que dice que el que fue sembrado, el que oye la palabra y no la entiende, entonces, ¿qué es lo que viene el malo? Hace. Dice, eso es mío, ven. Y lo saca. Ahora la pregunta es, ¿cómo saca él lo que fue sembrado en ti? Porque esa palabra no tiene nada que ver con él. ¿Cómo lo hace? Él hace esto. ¿Entienden? Él pone y quita. Es decir, él pone su pensamiento, él no tiene acceso a nuestra mente, pero sí a soplar pensamientos, de manera que los pensamientos tú los recibes como si fueran tuyos, pero no son tuyos, son de él. Yo no sé si me doy a entender. Él te sopla un pensamiento. ¿Cómo lo hace él? Sencillamente, cuando él sopla un pensamiento, te lo sopla a tu oído interno, a tu oído espiritual, te lo sopla en primera persona del singular. Yo no sirvo. Yo soy un inútil. Él no te dice, tú eres un inútil. Si te lo dice así, tú te espantas y dices, espérate, diablo, el Señor te reprenda. No. Te sopla. Yo soy un inútil. Yo no sirvo. Yo no merezco estar vivo. Entonces, la palabra que te fue sembrada te es quitada con lo que él pone. ¿Entiendes? Es así que él trabaja. Es así que él trabaja. Entonces, las otras semillas tienen también su contraposición. El que es sembrado en pedregales oye la palabra, pero dice que la recibe. No dice que la entiende. Eso quiere decir que hay una diferencia entre entender y recibir. Hay muchas personas que supuestamente reciben a Cristo, pero no han entendido una nanina de lo que es eso. Recibir a Cristo es recibir su palabra. Recibir a Cristo es entender su palabra. Y el entendimiento lo va a producir el Espíritu Santo. ¿Cuántos me están siguiendo lo que estoy diciendo? Ok. Entonces, por último, dice el que fuese... la contraposición de esto es que viene la aflicción, viene la persecución. Persecución por causa de la palabra. El término palabra allí, cuando dice
por causa de la palabra. El término palabra es logos. Y logos es Cristo. Por eso dice, cuando viene la persecución por causa de Cristo, es que eso quiere decir, luego tropieza. Este es un tiempo donde estamos siendo perseguidos por causa de Cristo. ¿Está bien? Por causa de Cristo. Hay países, y yo estaba oyendo de un pastor que lo sentenciaron y yo creo que está preso todavía porque habló en contra, no en contra, él habló y enfatizó que Dios creó hombre y mujer. Ya por eso fue detenido, preso, agarrado. En un país de esto, no sé, donde está. Entonces, esto es un tiempo donde hay mucha persecución por causa de Cristo y muchos van a ser perseguidos. Entonces, esa es la contraposición. Y el verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, oye, pero tampoco entiende. Y al no entender, ¿qué pasa? El afán de esta vida, el buscársela, hay que buscársela, hay que estar en esto, ¿te entiende? Varón, pero hace días que yo no lo veo, que usted se congrega. No, es que tengo mucho trabajo, Pero yo oro en mi casa. Esa es la frase que siempre dice. Yo oro en mi casa y leo la Biblia. Si usted ora en su casa y lee la Biblia, usted no está en nada. Porque la palabra de Dios dice que Dios habita donde sus hijos habitan. Él está en medio de ellos. ¿No lo dice la Biblia? Lo dice. Donde hayan dos o más reunidos en mi nombre. Entonces, en tu casa, no es verdad que tú estás reunido con otros en el nombre de Cristo. En tu casa, tú tal vez estás frente al televisor y tal vez cojas en un ratico la Biblia y la ojea y para callar tu conciencia y para poder decir que tú lees la Biblia. Pero mentira, no leíste nada. Necesitas estar unido a aquellos que hablan el mismo lenguaje tuyo. Amén. Es eso. Entonces, el afán de este siglo, el engaño de la riqueza, ahogan esa palabra y no da fruto. ¿Entienden? Esa es la contraposición. Así que, mis amados, los entendidos aquí que han oído esto, cerré mi Biblia. Espero que en este tiempo que estamos viendo, todo lo que estamos viendo, ustedes vean las noticias, estén atentos a todo lo que está sucediendo y vaya comparando con la palabra todo lo que estamos viendo, porque ciertamente este es el último momento que se está viviendo. Este es el último tiempo y yo espero que esta palabra haya sido de mucha bendición. Veo aquí que habemos 56 personas conectadas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espero que hayan agarrado un chin los últimos que se pudieron conectar. Amados, mantengan su fe firme en el Señor. No se deje engañar, porque la palabra dice que el sistema del anticristo y el mismo anticristo o antimasía va a engañar, si fuese posible, a escogidos. Entonces, este es un tiempo donde hay mucho engaño, donde hay mucha confusión, donde la gente no sabe qué hacer. Pero usted y yo sí sabemos qué hacer porque tenemos la palabra. En los 2 minutos que nos quedan, si hay una pregunta o hay alguna intervención o hay algo que usted quiera decir, tiene la oportunidad. Solamente, ¿bien? Yo, papi, quiero decir algo. Ok, vamos. Adelante, Jerusa. Sí, ahorita hacías la pregunta de quiénes son los entendidos. Y también algo que nos dice la palabra, que los entendidos realmente son aquellos que son transformados. O sea, aquellos que no se acomodan al mundo porque su entendimiento ha sido renovado. O sea. Sí. Eso es verdad. O sea, la transformación va muy ligada al entendimiento. No podemos obtener transformación, no podemos tener un cambio de vida, un cambio de actitud
si nuestro entendimiento no es renovado por medio de la palabra. Es Okay. una característica de todos los que son entendidos, que son Sí. transformados y no se acomodan al mundo, al sistema. a lo que Okay. estamos viviendo. Amén. Amén. Aceptamos esa aportación de Laine Jerusa. Yo me equivoqué aquí, no son 59, son 59 participantes en el chat. Son 30 nada más que hay. Ay, gloria a Dios. ¿Alguien más opina algo acá? ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Dónde está Marily? La veo a Marily como que se durmió. No, esa no, esa está de pie. ¡Ahí, dale ahí! ¡Aleluya! ¿Hay alguien más que aporta algo aquí a lo que estamos tratando? Ya estamos cerrando la grabación. ¿Alguien? Ok. ¿Todos están claros con esta palabra, verdad? ¿Han entendido? ¿Cuántos han entendido? ¿Todos han entendido? Con la mente, con la mente. Ok. Pues vamos a entenderlo con el corazón. Amén. Amén. Entonces, mis amados, estos estudios están muy sustanciosos. El próximo jueves, no este, sino el otro, en 15 días, estaremos de nuevo. Yo estoy esperando dirección del Señor a ver si en el momento que el Señor me diga que lo demos todos los jueves, yo lo voy a hacer. Pero estoy viendo el comportamiento de las profecías en el mundo, en el planeta, y cualquier cosa que haya que hacerlo rápido, entonces yo le voy a hacer la convocatoria. Si hay algo rápido que surge, porque es bueno que estemos alentándonos unos a otros, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Y más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, cualquier cosa que veamos en el comportamiento de la profecía en el mundo, yo estoy ahí, hermano, eso es ahí, chequeando con lupa todo lo que está pasando. Si siento en mi espíritu de parte del Señor abrir una convocatoria, lo voy a hacer y lo vamos a hacer por esta vía también. Así que mis amados, paz y gracia de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Espero que hayan aprovechado al máximo esto y los que quieran, pues, si hay alguna cosita que quieren cimentarla mejor, pueden solicitar después a Elaine el video que estará listo ya para mañana en la mañana, estará listo. Que el Señor les guarde y les proteja a todos. Shalom.